Gracias por continuar con nosotros. Nos hacen la aclaración, esto de Twitter es una cosa maravillosa, ¿no? De que en salud pública hay un plan social que le dan 6 meses de leche a la joven madre de estos 4 niños. Sí, el problema no es que salud pública le dé los 6 meses de leche, qué bueno, qué maravilla. Es todo lo que significa, señores, tener 4 niños recién nacidos en un hogar. Esto no es un asunto de que le voy a mandar la leche. Esto es un drama humano que va más allá de lo que otorga SENASA a sus asegurados de este plan de salud pública. Leonora, Claro. esto es una cosa más seria. Además, una Así, mujer... pero gracias a la amiga que nos envía nos recuerda este plan de salud pública. Profesor, mis respetos, bienvenido. Para mí un placer estar en este magnífico bulevar. Mire, profesor, la pregunta es una, y a partir de ahí seguimos la conversación. La incidencia del trujillismo, 51 años, esta sociedad sigue marcada por ese autoritarismo, ese machismo-leninismo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué? Las razones de esta cosa tan peculiar, ¿no? Bueno, la cultura política, ¿verdad? Sí. Es uno de las dimensiones más difíciles de remover, de modificar. A pesar de los cambios dramáticos que ha sufrido la sociedad dominicana en términos de su estructura económica, el proceso de urbanización que ha transformado radicalmente el perfil de la sociedad dominicana, una sociedad que a la muerte de Trujillo, al ajusticiamiento, como siempre me recuerda, que debo decir, mi querida exalumna y amiga Francis Pou, hija de, para mí, un tío muy querido, Poncio Pou Saleta, uno de los emblemas de la lucha por la libertad en este país. Pues esta era una sociedad básicamente rural, con núcleos urbanos muy reducidos, la capital, Santiago, y las cabeceras de provincia, pero con una población que más de un 70% era población rural, gente que vivía de la actividad agrícola, y entonces la sociedad ha ido cambiando dramáticamente. Hoy tenemos una sociedad hiperurbanizada, donde incluso los restos de la estructura rural están muy dominados. Culturalmente urbanizados, se podría decir, ¿no? Exactamente. Entonces, a pesar de todos esos cambios, de la emigración masiva de dominicanos, o sea, piensa tú que solamente anualmente viene 500.000 de dominicanos que retorna periódicamente, ¿no?, a pasarse unos días acá con sus familiares. Eso te da una idea de la dimensión de alrededor de 2 millones de dominicanos que han emigrado y se han establecido en Estados Unidos, Europa y otros lugares. El hecho también muy significativo de que esta sociedad recibe 4 millones y tantos todos los años de turistas, ¿no?, o sea, de extranjeros. Es una sociedad abierta, residen muchos extranjeros, tenemos una población de 1 millón y tanto de haitianos acá, que circulan con bastante libertad dentro del mercado de trabajo. Entonces, esto es una sociedad que también ha evolucionado políticamente. Ya estas fueron las 20º elecciones que hemos realizado después del ajusticiamiento del tirano. Desde elecciones generales, elecciones municipales que tuvimos en el 68, elecciones a doble vuelta que tuvimos en el 96 por primera vez, con las 2 rondas electorales, y bueno, las elecciones de medio término que hemos tenido y las presidenciales que hemos tenido. De manera que en el plano político, en el plano económico, en el plano demográfico, el país ha tenido cambios sustantivos. Sin embargo, persiste el patrón, con sus variantes, sus adaptaciones, de la cultura autoritaria, que encarnó de manera extraordinaria, cimera, Trujillo y su dictadura de 31 años, con un partido monolítico, ¿verdad? Unas fuerzas armadas que han ido democratizándose y modernizándose y con una oficialidad, con, yo diría, un hiperentrenamiento en materia de formación en disciplinas modernas, ya no solamente las que conciernen a la carrera militar. Yo soy profesor por prácticamente 2 décadas
de los cursos de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de los cursos de estratégicos. Yo no sabía que estaba hablando con un general No, académico, pero general, más ¿no? Porque hay médicos generales. Y te puedo decir que yo me admiro cada vez más de la calidad, ¿no?, del personal. Son mayores y coroneles los que realizan los cursos de Estado Mayor, y es gente muy calificada, muy entrenada en economía, en ciencias políticas, en política internacional, aparte de las disciplinas ya de su formación específica. Y son muchos de ellos profesionales adicionalmente, ¿no?, ingenieros, economistas, abogados, muchos abogados, etc. De manera que esta sociedad ha cambiado. Sin embargo, el patrón del autoritarismo se da en la familia, se da en la empresa, se da en los partidos políticos, el caudillismo todavía. Hay organizaciones donde prácticamente la vida de las decisiones más importantes de la organización se toman en la residencia del líder de turno o de los líderes alternativos, no en el local, en la sede del partido. De manera que eso es simbólicamente importante, ¿no? El local del Partido Reformista fue hasta su muerte la Máximo Gómez 25. Exactamente. En la San Cristóbal había una cosa ahí. Correcto, correcto. Y la vida de los partidos en cierto modo languidece y se mueve la clientela política a las residencias, ¿verdad?, de los jefes políticos. Vos en la José Contreras también. Sí. En la, César Nicolás Penso. Sí, César sí, Nicolás sí, Penso. sí, claro. De manera que eso refleja el nivel todavía precario, se podría decir, de la institucionalidad de las organizaciones políticas, que son las escaleras del sistema democrático. Ahora que tú mencionas escaleras, tú sabes que todavía hoy, señor, hoy, aquí hay jefes de poderes del Estado o ministros, que cuando ellos llegan no se puede usar el ascensor. O sea, el ministro no puede subirse al ascensor con otro empleado. La seguridad, unos tipos así que no hablan, cierra, entonces no, el ministro va a entrar. Él no puede entrar, eso lo cambió Celso Marrancini, lo está cambiando en la sede. Pero hoy un jefecito de estos llega a un lugar y él no puede subirse con otro mortal al ascensor. Tiene que ser con su seguridad. Son los que se han denominado los pequeños Trujillos, ¿no? O los Totalmente, profesor. Los Trujillitos, que se dan en muchas instituciones públicas y privadas. Eso es algo que deberíamos ir modificando. Eso supone una renovación, un cambio en los valores, en las actitudes y en los parámetros institucionales, en el funcionamiento real de las instituciones, ¿no? O sea, en la dinámica de la toma de decisión en las instituciones. Todavía muchas de las instituciones dominicanas que juegan un rol protagónico en la escena pública, en la formación de la opinión pública, incluso exigiendo los que son los parámetros de moda: transparencia, pluralismo, participación, empoderamiento, bla, 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 bla. Cuando usted va a su estructura decisional, son verdaderos clanes los que toman las decisiones, hay perpetuación de los liderazgos, no hay asomo de democracia en los mecanismos decisionales. Los que forman parte, muchas universidades por supuesto, los que forman parte del constituency, como llamaríamos, de una universidad, que son los profesores y los estudiantes, no tienen nada que ver. Hay unos señores que son los varones de esas universidades que deciden quién dirige la universidad, quién es el decano, quién es el rector, etc. Sin embargo, esas instituciones positivamente y legítimamente están en la palestra exigiendo, ¿no?, a las demás instituciones, a los partidos políticos, que con todas sus deficiencias han sido de las organizaciones que por la dinámica de la competencia se han ido democratizando, buena o malamente. O sea, de manera un poco, se diría, arremolinada o con un proceso gradual de apertura, donde tenemos un rezago enorme en la ley electoral y la ausencia de una legislación más explícita y detallada que rija la vida de los partidos políticos. O sea, aquí estamos abocados no solo a lo que se ha denominado una ley de partidos. Yo soy partidario
como ha sucedido en toda América Latina en las últimas décadas, de la conformación, en lugar de una ley de partidos y una ley electoral por un lado, separadas, un código electoral y de partidos políticos. O sea, un solo cuerpo que integre la normativa de lo electoral, de las instituciones electorales, claro, el proceso electoral, etcétera, y el régimen institucional de los partidos políticos, que tienen el privilegio de ser las únicas entidades que nominan candidatos a las posiciones electivas del Estado. Claro. Y por vía directa y por vía indirecta, porque esas son las autoridades que a su vez designan a las otras autoridades que son de elección indirecta, o sea, nombran a los demás. O sea, prácticamente son los únicos canales o escaleras para acceder a los poderes públicos. Ahora, hay un aspecto importante en eso que ha dicho hasta ahora, y es, me gustaría su opinión en cuanto a qué origina esa dependencia de la mentalidad del dominicano a crear esos trujillitos. Porque esos trujillitos los vemos en todas las esferas, no solamente en el Estado, sino en todas las esferas. Entonces, ¿qué origina esa tendencia? Quizás el origen del país, quizás más arraigado en la tradición social y económica del país, porque a Santana lo sacamos y tuvimos que irlo a buscar y después lo hemos despreciado y entonces eso creó un Baez, creó otro y terminamos con un Lili y después con a Trujillo prácticamente fue también una hechura de una serie de circunstancias. Correcto. ¿Qué es lo que origina eso? Que terminamos, porque decimos trujillitos, pero podemos decir santanitas, podemos decir baecitos, podemos, porque es tan antiguo. Y Lilicito, porque Lili fue más sofisticado. Lili es uno de los personajes más interesantes de la historia americana. Porque fue presidente democrático, dejó el gobierno y volvió y se quedó. No, y utilizó una gama muy amplia de recursos. Sí. O sea, Lili compraba las revoluciones, o sea, los líderes de los alzamientos, ¿no? Con balas de papeleta, como le decía. Como decía un amigo mío, la papeleta Lili, el doctor Mañón Arredondo, con un bozal de arepa. O sea, con dinero. Lili salía con tropa y salía con unas cajas de dinero para comprar a los líderes. O sea que no hemos cambiado mucho. De Lili para acá tampoco que hemos cambiado mucho. Lo que pasa es que ahora una hipoteca, un préstamo que estaba ilegal. Lili es el tipo más sofisticado porque es el paradigma de todo. El famoso código telegráfico que mandó elaborar Lili expresa todos los recursos del maquiavelismo político en un país tropical. Por ejemplo, el recurso de la deportación, ¿no? El de la cooptación, ¿no? El de la compra, neutralización, integración, que después lo utilizó con mucha destreza Balaguer en los 12 años, ¿no? La cooptación de los partidos de oposición, en un escenario donde la oposición le brindó, particularmente el Partido Revolucionario Dominicano, bajo el liderazgo del profesor Bosch, el espacio a Balaguer. Hablamos de las elecciones del 70 y las elecciones del 74, el espacio pleno, ¿no? Del escenario institucional, con el abstencionismo electoral. O sea, eso creo que le hizo un daño. Cuando se hace un balance desapasionado, eran condiciones difíciles, pero le hizo un daño al desarrollo democrático y postergó lo que vino a ser la transición del 78, ¿no? Claro. De manera que Balaguer pudo casi eternizarse en el poder 12 años e incluso estructurar un tinglado para quedarse desde la Máximo Gómez sentado en su mecedora con el poder y don Antonio un sello gomígrafo. Ustedes recuerdan que en la transición el doctor Balaguer produjo una nueva ley de las Fuerzas Armadas que le daba, o sea, por encima del mandato constitucional, el artículo 55 que consagra la potestad del presidente de designar los mandos militares. Le daba 4 años de estabilidad a los nuevos mandos y él renovó los mandos. Eso, claro, don Antonio no observó esa disposición de la ley, porque la Constitución estaba por encima de esa ley. Claro, tuvo que venir el jefe militar del Ejército de los Estados Unidos, el Comando Sur, el del Comando Sur, varias veces. Sí. Es importante. Pero don Antonio hizo la tarea, tuvo el material colgante para hacer la tarea.
Balaguer transfirió a las Fuerzas Armadas el Instituto Agrario Dominicano, que era uno de los programas de su debilidad. La Dirección Nacional de Investigaciones, el DNI, La Voz Dominicana, Radio Televisión Dominicana, o sea, y creó una serie de patronatos, ¿no?, para el manejo de las presas, de esto, lo otro, y dejó a la gente que él entendía a su gente. O sea, prácticamente don Antonio, con el control del Senado, el control de la Suprema, el control de la Junta Central Electoral y de la judicatura completa, don Antonio se iba a sentar, ¿no?, en la colina de San Carlos, que es como se llamaba al Palacio Nacional, porque está ubicado en una colina de San Carlos, de mi barrio. Se iba a sentar allí a observar, ¿no?, y a consultarle al doctor qué podía hacer o no podía hacer. Don Antonio dio un paso importante y fue el iniciador de la renovación de las Fuerzas Armadas. Don Antonio mandó a 42 generales, le entregó bandeja de plata, de 47 que dejó Joaquín Balaguer cuando abandonó el poder. O sea, se inició una renovación de las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas más profesionales y menos beligerantes en el proceso político partidista, y eso fue una ganancia neta para el desarrollo institucional que hemos tenido en el país posteriormente. O sea que el país ha avanzado enormemente, pero hay factores recurrentes de la cultura política, como señalaba Antonio, que tienen que ver con el autoritarismo, que no es un valor exclusivo, ¿verdad?, de la cultura dominicana. Se da mucho en América Latina, tiene mucho que ver con el centralismo, con la tradición hispánica, centralismo político en el manejo bajo la colonia y posteriormente en las repúblicas hispanoamericanas, que se da también en otras sociedades. Por ejemplo, en Rusia, fíjense ustedes esa fórmula tan mágica que ha operado con Putin y Medvedev. O sea, cómo se han ido rotando los roles, pero Putin es un hombre que viene de la KGB, fue jefe de la KGB. O sea, en la última ascensión o formalización de su mandato está presente Gorbachev, ¿no?, que es algo simbólico. Ahora, retornando al país, ¿de qué manera una sociedad que sabe que tiene ese problema, que es un hándicap terrible para su avance democrático, para la creación de ciudadanía, de qué manera una sociedad, qué puede hacerse desde el Estado, sector privado, sociedad civil, para ir desmantelando un poco yo creo esa que tradición el autoritaria? Tema, mira, la primera dama inició una campaña muy loable, muy interesante. Fue vista indudablemente, porque posteriormente se revelaron sus aspiraciones políticas, ¿verdad?, como parte de una estrategia personal, pero yo creo que ella dio en el clavo al señalar la necesidad de una reeducación de la sociedad dominicana plena en el aspecto de los valores. La campaña de valores, que fue secundada por instituciones incluso de la banca dominicana, el Banco Popular y otras instituciones, apunta a lo que es una necesidad en este país. Yo diría que con relación a la lucha, y voy a ese punto del 4%, a la asignación de un 4% del Producto Interno en el presupuesto nacional para atender las necesidades de educación, yo planteaba entre amigos y en las oportunidades que me invitaba algún exalumno como tú, ¿sí?, y amigo muy querido a su programa, que esta sociedad está necesitada no solo de la asignación del 4% y no solo del presupuesto, sino de aportes de las empresas voluntarios y de personas que están en condición de aportar en naturaleza, en servicio, ¿verdad?, a un esfuerzo nacional por levantar el sistema educativo, actualizarlo, ampliarlo, sino que la sociedad toda debería ir a la escuela, o sea, back to school. Entonces, si ustedes recuerdan una película, una comedia muy interesante, un multimillonario, que su hijo entra al college y él decide, ya le está jubilado un poco de los negocios, regresar, o sea, acompañar, y se le aparece al hijo
¿no? Y claro, una situación muy incómoda, padre e hijo, y este tipo cometiendo torpeza, pero esta sociedad tiene que reeducarse cívicamente y reentrenarse también. Y no será, profesor, educarse, porque yo creo que no nos hemos educado del todo cívicamente, Bueno, como porque tú lo quieras ver. reeducar parecería Sí. que rompimos un Y ciclo, pero no. reeducarse, yo diría, fíjate, en el patrón de movilidad de la gente en la calle se revela Claro. la ausencia de Total, valores, de valores. Tremendos, de la tolerancia, de la observancia de las normas elementales del tránsito, Pero de la hasta el cortesía. pudor. Un señor a las 5 de la tarde en la Luperón sale de su auto a orinar. Sí. O sea, para poner un ejemplo Sí. tontito, Sí. pero que es Los muchachos que andan en los motores, no solo los delivery, sino otros más, oye, a contracorriente, y que no hay manera de que se detengan en una esquina para observar si viene un vehículo, no, ellos entran como si fuese en su casa, ¿verdad? Sin habitantes dentro de la casa. Y eso se da- Y en vía contraria, lo mismo los taxistas, esos que andan con la antenita, peligrosísimos, las guaguas y minibuses de determinados sindicatos, cuando usted le ve la señalización sindical, se va a dar cuenta cómo una institución muy beligerante del sindicalismo de transporte es las unidades y los que conducen esas unidades, la gente más agresiva en el manejo de sus vehículos, Y cómo le violenta. tiran el vehículo Sí, a sí, los sí, demás, cómo se paran en cualquier vía a mitad de la vía e interrumpen el tránsito. O sea, y no observan todas las reglas elementales, ya no de tránsito estrictamente, sino de cortesía y de seguridad para la gente que está circulando en una ciudad congestionada. Y quizás no hay una- la que montan. Exacto. Porque Y la seguridad de los que montan. que Cuando llevan usted como ve pasajeros. una unidad, oye, destartalada, y no es el tema de que la gente no tenga derecho, como se dice popularmente, a buscársela, es el término, el problema de fondo de la seguridad, de la gente que está siendo transportada en vehículos que están con el piso podrido, que no tienen, Los cristales no tienen luces, no tienen nada. Oye, es un atentado a la seguridad de la gente que está siendo Ahora, ¿por qué el transportada. Estado permite eso? El Estado permite eso porque es parte de un círculo vicioso, ¿no? de tolerancia. Pero cuando éramos Este es más un pobres- Estado, perdóname, de operativos, donde de repente la basura se acumula, que es el caso más típico, entonces hay un operativo para recoger la basura. El tema del tránsito, tú ves a los de AMET, que con Hanle Herman, hay que quitarse el sombrero, realizaron una labor estupenda. O sea, la gestión del ingeniero Hanle Herman Pérez fue extraordinaria en la ordenación del tránsito en este país, en ese punto de la observación de las normas, de la organización del flujo de los vehículos, de dónde un vehículo del transporte público debe detenerse para tomar a los pasajeros y no interrumpir el flujo de los demás vehículos que están circulando en la vía. O sea, esa labor que hizo Hanle Herman bajo su liderazgo, este país le está necesitando. Demuestra que se puede hacer. Se puede hacer, Se puede. yo creo que sí. Que lo hemos Es abandonado. un cambio de actitudes, Claro. es una persistencia en las políticas efectivas. Eso es lo que se Pasa requiere, que ahí no la estamos- persistencia en el Pasa error. que estamos hablando de dos elementos escasos de parte de un jefe, de un director, en este caso de AMET. Estamos hablando de la parte ética Sí. y la parte de jardines colgantes de Babilonia, porque AMET comenzó a caminar bien. Primero, el haber logrado que de 1.800 pesos un agente de AMET pasara a 5.000 pesos de aquella época. Sí, sí. Pero también en la parte ética Y del no- jefe, que era Hanle Herman. Y Entonces, no macuteaban un a hombre- estos muchachos. Pero que el jefe tampoco. No, pero que O sea, los agentes no lo hacían. Sí, pero cuando el jefe Era está con su esperando libretica ahí. una borona, entonces se crea un Sí, círculo sí, sí, terrible. sí, sí. Y también la decisión política de coraje, Y el entrenamiento en de el estos sentido muchachos de estaban bien que entrenados usted, y motivados. si un funcionario se estaciona mal y le falta el respeto, usted me lo trae amarrado para acá, que yo llamo a ese funcionario y le digo, se hizo eso porque violó tal y tal y tal ley. Entonces, en el caso de Hamlet con AMET se demostró
que, como dice Que Antonio, se puede hacer. que sí se puede. Señores, se aquí puede. tenemos instituciones, atención Danilo Medina, que nos quejamos mucho del Estado, pero Impuestos Internos acaba de hacer una evaluación interna y la valoración que tiene en la población, o sea, ronda los 90, pero una cosa maravillosa. Y tú quieres una institución más antipática porque la encargada de sacarte el dinero. Pero, ahora, cuando las cosas pero se hacen funciona. bien, el pueblo dominicano te lo reconoce. ¿Y por qué hay un señor que se llama Juan Hernández? A mí me llama- que puede crear un equipo Claro. y lograr eso en Santo Domingo. A mí me ¿Por llama qué? una joven de Impuestos Internos, del Departamento de Cobro, para recordarme, antes de que se cumplía el 28, el pago del IPI, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, ¿no? Que yo debía pagar la primera cuota el 28 de este mes, y yo fui y le agradezco ese servicio de recordatorio. Sí, no, O pero sea, pongo el ejemplo. pocas instituciones del Estado dominicano, ¿verdad? Claro. Que es una llamada interesada, evidentemente, No, y la pero que más yo la antipática. agradezco, porque ellos aplican una mora bastante drástica cada día que pasa. Pero terrible. Entonces, ese es un servicio que le presta a la ciudadanía y al contribuyente que quiere estar que en hasta ahora regla. era de la empresa privada, porque Exactamente. hasta ahora eran los bancos. Pero un poco para que concluyamos esta conversación de manera optimista. Yo creo que No, yo soy optimista, siempre he sido optimista. Totalmente, pero a lo que me Absolutamente. refiero, Yo profesor, soy de la escuela de Rafael Herrera. de la don Rafael, sí. Pero me Mi refiero a querido eso. don Rafael. Que yo creo que también debemos insistir, si Juan Hernández, Germania Montaz, ese equipo. Josefina Pimentel. o sea, ¿por qué hay funcionarios y equipos de funcionarios que tú le entregas a una institución y la ponen a marchar bien y otros no? Entonces aquí, atención, Danilo Medina, presidente Incluso- electo, clonen a Juan Hernández, a Altagracita Paulino, a Altagracita Guzmán Marcelino, a la gente que está haciendo las cosas Incluso bien. Roberto Rosario, olvidémonos del aspecto electoral. Sí, sí. La modernización Por de las favor. oficialías del Estado Hay un civil. antes y un después. O sea, él, como presidente de la Cámara Administrativa, en la anterior Junta, realizó una labor que era fundamental y estaba en la agenda y estaba pendiente, y era modernizar las oficialías del Estado civil. Fundamental para tener un sistema, ¿verdad?, donde la gente sepa de dónde viene, Claro. y con las identidades de cada uno de nosotros debidamente clarificadas. Sí. O sea que el país ha ido avanzando, se ha ido modernizando en muchos aspectos, pero todavía, como decía alguien, creo que Hipólito decía en el 2004, falta mucho por hacer. Le faltan señales desde arriba, Sí, porque quizás ese falta caos que mucho vemos por hacer. en la base es porque pensamos, bueno, pero si desde el Estado hay un irrespeto a la ley, ¿por qué yo no la respeto? ¿Por qué también no me benefició de ese Estamos de caos? acuerdo, o sea, las señales. Eso que tú observas, cuando se presentó, yo lo vi por televisión, la campaña de Bien por Ti, ¿no? La campaña de los valores. Recuerdo que estaba el top del empresariado, Agripino y todas las personalidades, el cardenal, Pepín Corripio, etcétera, en el Palacio, un Vaya, acto ¿no? que se hizo. Y los presentadores, creo que estaba un joven de la televisión dominicana y una presentadora también de la televisión. Uno de los maestros de ceremonia, el joven, dijo que precisamente el ejemplo debería provenir en primera instancia del Estado mismo, en la observancia de las leyes, de las normas, del criterio, si se quiere, de austeridad, ¿no? de buena imagen que hay que mantener como una forma de irradiar el ejemplo hacia los ciudadanos de a pie. O sea que esa observación casi inocente que hizo el más joven de los maestros de ceremonia, creo que era este muchacho Carlos, que trabaja con Milagros. Sergio Carlos. Sergio, creo que fue Sergio, uno de los jóvenes Sergio. de la televisión que hizo esa observación. A mí me pareció quizás lo más interesante de los discursos que se pronunciaron, aparte de la bondad del objetivo, ¿verdad? Que era divulgar valores que se han ido perdiendo, se han ido diluyendo en la cultura dominicana. Pero entonces concluimos que es urgente que haya una cruzada nacional por el rescate de los valores como instrumento para cambiar una cultura política que está dañándonos la democracia.
Pablo, y de reeducación del país. El país tiene que reeducarse. Aquí hay que levantar el espíritu de la solidaridad. El tema del 4% no debe quedarse en estrujarle a una administración su incapacidad de asignar recursos suficientes para un objetivo que es de prioridad nacional, sino que debe reflejar una voluntad ciudadana de cooperación, de que el CONEP, por ejemplo, que ha exigido el 4%, sus asociados, sus empresas digan, aquí está lo mío, o sea, aquí está mi aporte. Yo le planteé a varias de los líderes, incluidos de los líderes empresariales, cuando estaba ese debate, y a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente de la República, que si el presupuesto no daba, o sea, los recursos, por el compromiso que hay con los subsidios, el servicio de la deuda, la capitalización del Banco Central, etcétera, etcétera, más el gasto de inversión, y que prácticamente se hace con financiamiento, más lo que es el gasto corriente, y no daba para llegar a eso, debía convocarse a los actores en calidad de aportar, llámense las empresas, organismos internacionales, personas como yo, que puedo decir, yo puedo aportar tantas horas gratis, o sea, voluntariamente, Exacto. como asesor, como facilitador, porque yo soy profesor de 40 y tantos años claro. universitario y he sido ejecutivo de instituciones y esto y lo otro, yo puedo aportar, y eso se contabiliza, y podríamos estar entonces acercándonos a ese 4%, claro, si se contabilizan los recursos de todos, y se crea una mística, como trató de crear Juan Bosch con el tema de la reforma agraria, desde sus charlas semanales en el Palacio Nacional, crear una mística de un objetivo que era La de toda América Latina, contribución de todos. de todos, De eso se trata. y que fue un punto central del programa de la Alianza para el Progreso, la reforma agraria, una política de redistribución de de la riqueza y de apuntalar la estructura productiva nacional de nuestros países. Profesor José del Castillo, muchísimas gracias, mi querido profesor. Ya esto va a Y ser que 20 no años. viva el jefe, ¿eh? Vamos a terminar este programa, que viva a la diferencia democracia, los valores. de lo que se decía antes. Sí. El Trujillo el Grande, ¿qué gobiernazo? ¡Viva el jefe, carajo! Que no viva el jefe, carajo. Exacto. Profesor José del Castillo nos ha acompañado. ¿Está Jansen por ahí? ¿Viene a trabajar Jansen? Roberto Mateo. Roberto Mateo. ¿Y dónde se quedó Jansen? Ya daremos la información más adelante. Hay deportes en el Boulevard.